Antes de desvelar la verdad de aquella fatídica noche, debo preguntar desde dónde estás observando cómo se desarrolla esta historia. Comparte tu ciudad en los comentarios. Siento curiosidad por ver hasta dónde llega esto, ya que lo que estoy a punto de revelar es algo que nunca imaginé que expresaría públicamente. Comenzó como una velada ordinaria, serena, sin complicaciones y conocida. Sin embargo, para cuando empezaron a rodar los créditos de la película en la que estábamos absortos, todo había cambiado. Sus palabras fueron un suave susurro, una sorpresa que me recorrió como electricidad, encendiendo un ritmo rápido en mi corazón. Desde ese instante, no hubo vuelta atrás. Permíteme guiarte hasta ese lugar. En aquella lluviosa noche de martes, el viento sacudía las persianas, un inquietante recordatorio de la soledad que se instala con la edad, especialmente en una casa que se siente demasiado grande para un solo alma. Mientras terminaba de ordenar la cocina después de la cena, una suave melodía escapaba de mis labios mientras saboreaba una segunda copa de vino tinto. Fue entonces cuando Daniel entró desde la sala de estar, con su sonrisa juvenil iluminando el espacio. «Mamá», preguntó, «¿todavía te interesa ver una película?» Sonreí, mis manos deslizándose sobre la suave tela del paño de cocina. «Por supuesto, lo he estado esperando». Daniel había regresado a casa unos meses antes, tras una ruptura que lo había dejado completamente agotado. Me abstuve de hacer demasiadas preguntas. No era necesario. Reconocía el desamor en cuanto lo veía. Y en los rincones silenciosos de mi corazón encontraba cierto placer en su regreso a casa. La casa parecía acallar sus ecos en su presencia. Nos acomodamos en el sofá, con una manta acogedora cubriendo nuestras piernas. La habitación iluminada solo por la pantalla parpadeante y los destellos ocasionales de los relámpagos afuera. La tormenta se intensificaba, golpeando las ventanas con furia implacable. Sin embargo, dentro de estas paredes, un capullo de calidez y seguridad nos envolvía. Me acurruqué en los cojines, con un ligero calor del vino recorriéndome, y observé a Daniel por el rabillo del ojo mientras revisaba las opciones de streaming. Siempre había sido notablemente guapo, alto y delgado, con su suave cabello castaño enmarcando una mandíbula fuerte que llamaba la atención dondequiera que fuera. Pero ahora, a sus 30 años, surgía un sentimiento diferente, una calma resolución, una sutil profundidad que permanecía en su mirada. Eso despertaba en mí una curiosidad sobre las experiencias que había vivido, el sufrimiento no expresado que permanecía bajo la superficie. Nos encontramos inmersos en un thriller vintage de los años 90, una película que ambos habíamos revisado innumerables veces antes. Sin embargo, la esencia trascendía la película misma. Era la quietud anidada en lo no dicho, el consuelo encontrado al coexistir sin la necesidad de llenar el aire con sonido. A mitad de la película, percibí el movimiento de Daniel a mi lado. Su brazo rozó el mío y permanecí quieta. Era puro, simplemente un calor suave. ¿Tienes frío, mamá?, preguntó con gentileza. Solo negué con la cabeza, eligiendo el silencio sobre las palabras. Una extraña opresión me agarró la garganta, dejándome con una sensación inquietante. Tal vez era el vino. Tal vez era algo completamente distinto, una cualidad elusiva en la atmósfera que desafiaba mi capacidad para articularla. Pasaron varios minutos más. Se inclinó ligeramente, el aroma de su piel, fresco y sutilmente cítrico, se mezclaba con el mío. «Mamá», murmuró. Sus palabras atrajeron mi mirada, obligándome a volver mi atención hacia él lentamente. Su rostro estaba iluminado solo por el resplandor parpadeante del televisor. Sin embargo, sus ojos, aquellos ojos profundos y sinceros, me miraban directamente a los míos. «¿Qué pasa, querido?». Hizo una pausa. La atmósfera a nuestro alrededor pareció cambiar de manera palpable. Una presencia se cernía en el horizonte. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la inconfundible sensación de que esta noche sería diferente a cualquier otra. «No estoy muy seguro de cómo decir esto», murmuró, con un toque de vergüenza en su voz. «Pero en tu presencia, experimento una emoción diferente a cualquier otra que haya encontrado antes. Hay una noción dentro de mí que elude una articulación precisa». Mi respiración se entrecortó. Lo miré fijamente, sin estar segura de haberlo oído correctamente. Mis dedos apretaron la manta con un poco más de fuerza, no por miedo, sino por la inesperada intensidad del momento. «Lo sé, está mal», dijo apresuradamente, con un toque de pánico en su voz. «Hay un pensamiento que permanece en mi mente, uno que dudo en expresar. Sin embargo, ha ocupado mis pensamientos durante semanas, surgiendo cada vez que vemos una película juntos. Cada vez que escucho el sonido de tu risa resonando en la cocina o te veo deambulando en tu bata, me encuentro perdido». Mis labios se separaron solo un poco y,
Por un fugaz momento, los únicos sonidos que llegaron a mis oídos fueron el suave zumbido del televisor y el lejano rugido del trueno. Esto no era un escenario que ninguno de los dos hubiera imaginado, y sin embargo, mientras me miraba, no discerní ni crueldad ni manipulación grabadas en sus rasgos, solo vulnerabilidad y honestidad. Además, hay un aspecto adicional a considerar, un profundo y persistente dolor. «Estás sola», murmuré finalmente, con una voz más tierna de lo que había anticipado. «Tú también», susurró. Un dolor sordo se instaló en mi pecho. No se equivocaba. Había noches en las que las lágrimas empapaban mi almohada mientras recordaba el profundo silencio que me envolvía después de que mi esposo falleciera. Los días interminables sin contacto. Las horas interminables consumidas por un ciclo de monotonía y repetición. Daniel se había convertido en mi único vínculo genuino con la calidez, con algo vivo. Y ahora nos encontramos en este punto. Debí haberme alejado. Debí haberle pedido que se detuviera. En cambio, extendí mi mano hacia él suavemente, gradualmente, y él lo permitió. Esa noche se desarrolló en silencio sin más eventos que perturbar la quietud. No se cruzaron límites. No se rompieron promesas. Pero algo entre nosotros se abrió. Un portal a otro reino. Un portal al mundo exterior. Una realidad oculta que ya no podíamos fingir ignorar. Mientras rodaban los créditos finales, permanecimos quietos, perdidos en las secuelas de la película. Los créditos comenzaron a rodar. La lluvia se calmó suavemente. Continué sosteniendo su mano con fuerza y sentí en lo profundo de mi ser que esto estaba lejos de terminar. Lejos de eso. La mañana siguiente trajo consigo una inconfundible sensación de cambio, no por ningún evento que ocurriera, sino más bien por aquellos que no se desarrollaron. Antes de que el sol tuviera oportunidad de salir, me encontré despierta, como era mi costumbre. Me dirigí silenciosamente a la cocina, con mis pies descalzos susurrando contra el suelo fresco, mientras ataba flojamente mi bata alrededor de mi cintura. La tormenta había cesado, dejando el mundo exterior quieto y sereno, mientras el cielo amanecía en un profundo azul temprano, al borde de los primeros rayos dorados que lo atravesaban. No estaba segura de si Daniel se había despertado de su sueño. Sin embargo, un destello de esperanza permanecía en mí de que aún estuviera en el reino de los sueños. Necesitaba un momento. Por favor, espera un momento. Me quedé junto al fregadero, mirando hacia el patio mientras el café percolaba. Mi mente era una tormenta de pensamientos no expresados. ¿Qué había querido decir realmente la noche anterior? ¿Qué había sentido realmente? ¿Había imaginado toda la experiencia en mi mente? ¿O, aún más inquietante, anhelaba que trascendiera su verdadera naturaleza? Había poco tiempo para la contemplación. El sonido de sus pasos llegó a mis oídos mucho antes de que su figura apareciera a la vista. Pesados, sin prisa, intencionales, se movía con cierta gravedad, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Buenos días», murmuró, su voz un susurro ronco aún cargado con los restos del sueño. Me giré, ofreciendo una suave sonrisa que esperaba calmarnos a ambos. «Buenos días». Me miró con esa mirada familiar, una que había llegado a reconocer demasiado bien. Sin embargo, en ese momento, percibí la diferencia, la incertidumbre parpadeando en su mirada, la pregunta no expresada que permanecía silenciosamente entre nosotros. Elegí no responder a ella. No en este momento. Llené una taza con café y se la pasé como si nada estuviera mal, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos en la mesa de la cocina, envueltos en silencio, con nuestras tazas acunadas en las manos, el tic-tac del reloj resonando más prominentemente contra la quietud de la habitación. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Asentí, aunque el gesto carecía de sinceridad. «¿Tú te encuentras en ese estado?». Dudó antes de responder. Miró fijamente su taza, su dedo deslizándose pensativamente a lo largo del borde. Mis palabras de anoche siguen siendo ciertas. Estaba segura de que lo eran. Sin embargo, mientras las palabras resonaban una vez más, despertaron una sensación en mí, un aleteo inquietante en mi estómago, una mezcla de temor y algo indefinible. «Daniel, estoy perdida respecto a eso». «Yo tampoco», admitió, levantando su mirada para encontrarse con la mía. Sin embargo, fingir que no existe no proporciona ningún consuelo. Lo he intentado. He intentado descartarlo, dejarlo de lado como si fuera solo una noción fugaz que eventualmente se desvanecería. Sin embargo, permanece igual. Anoche no pude contenerlo más. Debí haberlo detenido. ¿No es esa la esencia de la maternidad? Ella establece límites. Ella protege con resolución inquebrantable. Ella dice la verdad incluso frente a la dificultad. Sin embargo, no lo hice. Un fragmento de mi ser, uno que había descuidado durante mucho tiempo, no solo absorbía sus palabras.
Las estaba experimentando. En ese momento, la claridad me invadió y entendí completamente su significado. Lo sentía en los intercambios silenciosos, los abrazos prolongados, la forma en que su mirada se demoraba en mí cuando me ponía esa bata de seda vintage, la misma que una vez usé para mi esposo. La sensación permanecía durante aquellas conversaciones nocturnas en el porche donde el vino había eliminado nuestras fachadas, revelando verdades que no teníamos intención de compartir. Lo sentía en el ritmo de mi corazón, no solo como su madre, sino como una mujer que se redescubría a sí misma, pues él, a su manera silenciosa, había reavivado ese sentimiento en mí una vez más. Extendió su mano sobre la mesa, sus dedos rozando ligeramente los míos, ni insistentes ni forzados, simplemente presentes, simplemente invitadores. No estoy pidiendo nada, murmuró suavemente. Solo quería que lo supieras. Asentí, con una constricción formándose en mi garganta. Yo también. Los días siguientes se desarrollaron como un sueño surrealista del que luchaba por despertar. El silencio nos envolvía, pesado por el peso de las palabras no pronunciadas. Navegábamos nuestros caminos con precaución, manteniendo un sentido de decoro y ternura, pero siempre distintos el uno del otro. Una noche, noté que me observaba atentamente mientras doblaba cuidadosamente la ropa en el sofá. Me había puesto una suave blusa con cuello en V, nada extraordinaria en sí misma, pero que descendía lo suficiente como para despertar una sensación de autoconciencia bajo su mirada vigilante. Fingí indiferencia, pero un sutil temblor recorrió mis manos mientras doblaba cuidadosamente su camisa. Se quedó un momento, quizás más tiempo del necesario, antes de girarse y retirarse a su habitación en silencio. El sueño me eludió esa noche. Miré al techo, reflexionando sobre el tiempo que había pasado desde que alguien me había mirado de esa manera. Realmente me había mirado, ni como madre ni como viuda, sino simplemente como una mujer. Era una mezcla de miedo y emoción. El fin de semana siguiente, preparamos la cena juntos. Pasta, pan de ajo y una ensalada que ninguno de los dos tocó. Servimos vino, reímos a carcajadas por las cosas más triviales y, en un momento, mientras me inclinaba sobre la encimera para pasarle un plato, sentí su mano descansar suavemente en la parte baja de mi espalda. Fue un roce fugaz, un instante, pero encendió un calor que recorrió mi columna. Lo dejamos sin decir, al igual que el momento persistente en que nuestras miradas se encontraron, un latido más largo después de que se limpiaron los platos, o el aleteo en mi pecho cuando se inclinó, alcanzando algo justo más allá de mi hombro. Simplemente lo habitamos. Y entonces, en una noche fatídica, ocurrió. Nos encontramos absortos en otra película. Una sutil narrativa contemplativa se desarrolla, marcada por silencios extendidos y una falta de movimiento abierto. Había tomado 2 copas de vino. Él había tomado una. Acurrucados en el sofá. Tenía mis piernas recogidas debajo de mí, vestida con una delicada camiseta de algodón y pantalones de pijama sueltos. Se posicionó a mi lado, más cerca de lo que normalmente lo haría, manteniendo una distancia que era íntima pero intacta, permitiendo que la tensión permaneciera en el aire. A mitad de la película, habló sin mirarme, su voz apenas un susurro. «¿No sabes lo que me haces?» Giré lentamente la cabeza, insegura de si lo había oído correctamente. Sin embargo, su expresión era sincera, gentil, con ojos brillando en las sombras. Daniel volvió su mirada completamente hacia mí. Ocupas mis pensamientos constantemente, no solo como mi madre, sino como una persona de belleza y bondad, evocando emociones dentro de mí que han estado dormidas durante mucho tiempo. Sin embargo, soy muy consciente de que no debería. Soy consciente de las complejidades involucradas. Sin embargo, me encuentro incapaz de resistir. Mi corazón latía con tanta intensidad que estaba convencida de que podía oír su eco. El espacio parecía contraerse, envolviéndonos en un abrazo cada vez más apretado. Permanecí quieta. Contuve la respiración. Lo observé atentamente mientras articulaba las mismas palabras que había intentado ocultar en las profundidades de mi ser. «Quiero estar cerca de ti», dijo, inclinándose más cerca ahora. «Deseo evocar en ti las emociones que se agitan en mi corazón, incluso si es solo por un instante». Fue la segunda ocasión en la que lo cambió todo. Y esta vez, me mantuve firme. El silencio que permaneció entre sus palabras y mi respuesta pareció extenderse indefinidamente, no por incertidumbre en mis pensamientos, sino más bien porque estaba clara en mis intenciones y sentí un escalofrío ante lo fácilmente que llegó. Permanecí en silencio. No tenía necesidad de hablar. Levanté mi mano y acaricié suavemente su mejilla con las yemas de mis dedos. Una delicada caricia temblorosa. Cerró los ojos, rindiéndose a mi toque como si fuera la única fuente de calidez que había conocido en años. Tal vez, de una manera extraña, realmente lo era.
Tal vez estaba destinado para mí también. Esa noche no realizamos ninguna acción que nos persiguiera después. Sin embargo, todo cambió de repente. Se quedó a mi lado en el sofá, ambos solo medio comprometidos con el resto de la película, aunque la trama se había escapado completamente de nuestras mentes. Su brazo se posó gradualmente alrededor de mis hombros y me incliné, permitiendo que mi cabeza descansara contra su pecho. El silencio nos envolvió. Sus dedos bailaron suavemente a través de mi cabello y me sintonicé con el ritmo sordo de su corazón, una fuente de consuelo, una pregunta, una tempestad de inquietud. Debí haber sentido culpa, arrepentimiento. Sin embargo, todo lo que me envolvió fue tranquilidad. Cuando finalmente nos levantamos del sofá, un aire de incomodidad nos envolvió, cada paso tentativo mientras navegábamos por el territorio desconocido que acabábamos de atravesar. Lo miré a los ojos una vez más antes de que se deslizara por el pasillo. «Buenas noches», murmuré suavemente. «Buenas noches, mamá», dijo suavemente. Sin embargo, la palabra permaneció torpemente en el espacio entre nosotros, una forma que ya no se ajustaba a su antigua forma. La mañana siguiente se desarrolló con una desalentadora sensación de normalidad. Preparé algunos huevos. Él preparó una taza de café. El cielo se extendía amplio y claro. Los pájaros cantaban sus alegres melodías y parecía casi absurdo que un día tan ordinario pudiera surgir del caos de la noche que acababa de pasar. Sin embargo, acechando bajo la fachada, se había producido una profunda transformación. Nos acercamos el uno al otro con mayor cuidado, abrazando una ternura que permanecía en el aire, pero cada vez más conscientes, comenzamos a descubrir pequeñas justificaciones para compartir momentos juntos de maneras suaves y discretas. Me ofreció una mano para ayudar a limpiar el ático, una tarea que había evitado durante mucho tiempo. Le pedí que se quedara en casa para la cena en lugar de salir con sus amigos. Vimos películas con mayor frecuencia, preparamos comidas juntos, paseamos bajo la luz desvaneciente justo antes del crepúsculo mientras el cielo ardía con tonos naranjas y un sereno silencio envolvía el mundo. Una noche durante uno de nuestros paseos, pregunté, «¿Qué estamos haciendo, Daniel?» Se detuvo y me fijó con una mirada grave. «No estoy seguro. Pero el deseo de continuar es innegable». Tampoco yo. En su presencia, experimentaba una sensación que me había eludido durante años. Anhelada, vibrante, no solo como un rol o una responsabilidad, sino como un individuo, como una mujer. Sin embargo, luchaba con el peso de todo ello. Reflexionaba sobre mi difunto esposo, imaginando cómo se sentiría al ver a su hijo tan cerca de mí bajo esta nueva luz. Sin embargo, el peso de esa culpa no era tan punzante como había anticipado. De una manera extraña, parecía como si Daniel fuera la única persona que realmente me reconocía desde el fallecimiento de mi esposo. Reconocía la parte de mí que estaba impregnada de duelo, marcada por el paso del tiempo y tocada por la soledad. Sin embargo, también veía la esencia que retenía su gentileza, alegría y radiancia. Había soportado los momentos más oscuros y permanecía firme. Eso debía tener significado. En otra noche, mientras limpiábamos después de la cena, extendí mi mano para tomar un plato de él y nuestros dedos se rozaron. Nos quedamos quietos, atrapados en el momento. Luego, gradualmente, se acercó más, su aliento susurrando contra mi mejilla. ¿Quieres que me detenga?, preguntó. Con los ojos cerrados con fuerza, me rendí a la oscuridad. No, murmuré. Sus labios rozaron los míos suavemente, sin urgencia, solo un susurro de una noción que ambos habíamos mantenido enterrada durante demasiado tiempo. Fue gentil, vacilante, cargado de energía. Me besó como si yo fuera delicada, reverenciada, incluso como si su más mínimo error pudiera hacerme desaparecer. Y yo le devolví el beso, llevando el peso de años de silencio en mis huesos, con un hambre que había enterrado bajo capas de duelo y deber con el tiempo. Ese momento aprovechó su oportunidad sin una pizca de vacilación. Se desarrolló sin esfuerzo, similar al suave descenso de la lluvia después de una sequía prolongada. Cuando finalmente nos separamos, mis dedos rozaron su rostro una vez más. «Esto no se siente mal», dije, sorprendida por la inesperada verdad de mis propias palabras. «No lo es», concedió, presionando su frente suavemente contra la mía. Parece como si hubiera estado presente todo el tiempo, esperando pacientemente nuestro descubrimiento. Tomamos nuestro tiempo con todo. Esa noche, nos quedamos solo en ese beso y la forma en que me abrazó después me hizo sentir como si fuera la cosa más preciada en la existencia. Apoyé mi cabeza contra su pecho mientras nos sentábamos en el sofá, la manta una vez más envolviendo nuestras piernas, recordando aquella inolvidable primera noche. Sin embargo, ahora parecía transformada. En ese momento, solo éramos nosotros dos. A partir de ese momento, el ritmo de nuestra existencia cambió.
Cada acción estaba impregnada de intención. Nos encontrábamos más en armonía el uno con el otro. Miradas suaves intercambiadas sobre la mesa, risas que colgaban en el aire y la forma en que su mano permanecía un latido más largo sobre la mía. En una tranquila tarde, me encontré frente a mi armario, mirando la variedad de prendas dentro. Insegura de mi destino, simplemente anhelaba redescubrir la comodidad de mi propia piel. Anhelando lo exquisito, saqué una lujosa blusa burdeos que había quedado olvidada en las profundidades de mi guardarropa y la combiné con una falda negra que se ajustaba a mis caderas de manera un poco demasiado perfecta. Me miré en el espejo, barriendo mi cabello sobre mi hombro, mis dedos temblando de incertidumbre. Cuando entré en la sala de estar, encontré a Daniel sentado en el sofá, absorto en un libro. Levantó la mirada y se quedó quieto. Su mirada se demoró en mí, deliberada y sin prisa, como si me estuviera descubriendo de nuevo. Un calor se desplegó dentro de mí, extendiéndose desde mi pecho hasta mi cuello. Sin embargo, mantuve mi mirada firme. Te ves absolutamente impresionante. Esa única mirada lo decía todo. Mientras permanecíamos afuera, el sol descendía graciosamente más allá del horizonte. Una vez más tomó mi mano en la suya. Linda, pronunció mi nombre resonando extrañamente pero deliciosamente en sus labios, una desviación del título familiar de mamá. No importa lo que esto pueda ser, me niego a ocultarlo. Sus palabras se asentaron suavemente, una verdad gentil llevada por el viento. Dudé en responder inmediatamente. Mientras miraba nuestras manos entrelazadas con una gracia sin esfuerzo, se sentía como si hubieran estado destinadas a unirse todo el tiempo. Repetí el sentimiento, diciendo, yo tampoco. En ese instante, una revelación amaneció sobre mí. Esta conexión no era una que hubiéramos elegido, pero tampoco la habíamos resistido. Habíamos reunido fortuitamente a dos almas que habían soportado gran pérdida, reavivando el amor en las circunstancias más imprevistas. Por primera vez en años, una sensación de soledad se levantó de mis hombros, ni en lo más mínimo. Los días que siguieron fueron una curiosa mezcla de tranquilidad e inquietud, marcando un capítulo pivotal en mi existencia. No existía un inicio formal para el vínculo que Daniel y yo habíamos forjado. No había palabras susurradas para definirlo. No había votos compartidos bajo el suave resplandor de velas parpadeantes. Una intimidad naciente similar a la hiedra que se entrelaza gradualmente alrededor de un objeto abandonado durante mucho tiempo. Habíamos entrado en un reino de comprensión no expresada, una conexión delicada y tierna, y ninguno de los dos estaba dispuesto a perturbarla aclarando nuestros sentimientos demasiado explícitamente. Sin embargo, permanecía día tras día en cada mirada fugaz y toque gentil, en la forma en que preparaba mi café exactamente a mi gusto sin una palabra, en la forma en que me encontraba anticipando sus pasos cuando el silencio de la casa se volvía demasiado pesado. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, nos reunimos para la cena en el patio trasero, el aire vespertino envolviéndonos como un abrazo gentil. El sol acababa de deslizarse bajo el horizonte, dejando el cielo adornado con suaves tonos de naranja y lavanda. Había encendido las velas. Él descorchó una botella de vino. Era un día ordinario, desprovisto de cualquier significado particular. Era una de esas exquisitas veladas cálidas que te invitan a quedarte bajo las estrellas para siempre. Me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos reflejando una profunda contemplación. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la verdadera naturaleza de esta existencia? Su voz era suave, deliberada. Respondí consistentemente. Asintió y un silencio permaneció antes de que hablara. Sin embargo, me encuentro deseando que continúe indefinidamente. Repetí el sentimiento, mi voz apenas por encima de un susurro. Nuestras conversaciones se desvanecieron después de ese momento. El silencio que nos envolvió hablaba volúmenes. Más tarde esa noche, nos encontramos una vez más dentro del familiar abrazo del sofá, acurrucados juntos como lo habíamos estado en innumerables veladas anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, la intimidad llevaba un significado más pesado. Había una quietud en ella, una calma que permanecía justo antes de que la marea cambiara. Apoyé mi cabeza contra su hombro y él me rodeó con su brazo como si fuera un ritual familiar, uno que había realizado innumerables veces antes. Sin embargo, mientras su mano se deslizaba suavemente sobre mi brazo, llevaba un peso que trascendía la mera casualidad. Era intencional. Sus dedos se deslizaban sobre mi piel, creando círculos suaves, deliberados y sin prisa, como si buscara imprimir mi esencia a través de la sensación de su toque. Mientras levantaba la mirada, él bajó sus ojos hacia mí. Ni una sola sonrisa adornaba nuestros rostros. Carecía de cualquier sentido de juego o burla. Era una experiencia que resonaba profundamente, llena de reverencia y autenticidad. Se inclinó, esta vez sin duda, sin vacilación.
Nuestros labios se conectaron una vez más, imbuidos de calidez, una nueva certeza y un entusiasmo por permanecer en ese momento. En silencio, tomó mi mano y me guió hacia mi habitación. El silencio nos envolvió mientras permanecíamos en el suave resplandor de la luz desvaneciente. Noté un momentáneo destello de vacilación en sus ojos. Seguía inseguro, permitiéndome la oportunidad de detener esto si lo elegía. Sin embargo, me encontraba reacia a detenerlo. Ya no. Agarré el borde de mi blusa, deslizándola suavemente sobre mi cabeza. Me paré frente a él, con mis hombros desnudos y mi corazón abierto a la vista, desafiándolo a mirar y no apartar la vista. No lo hizo. Avanzó, presionando sus labios contra los míos una vez más, sus manos temblando mientras se posaban en mi cintura. Todos los movimientos eran deliberados, medidos. La atmósfera carecía de prisa, una tranquila ausencia de urgencia. Era un momento de puro descubrimiento mientras navegábamos el intrincado lenguaje de los cuerpos del otro, encarnando la paciencia de aquellos que no tenían nada más que demostrar. Cuando finalmente nos acomodamos en el abrazo de la noche, su cuerpo se acurrucó contra el mío. Me encontré despojándome de las identidades de madre, viuda y el peso de mis 66 años. Experimenté un profundo sentido de plenitud, atesorada, radiante de una manera que trascendía la naturaleza fugaz de la juventud y estaba arraigada en el simple acto de ser reconocida. En la quietud que siguió, permanecimos allí, entrelazados bajo las suaves sábanas, la cálida luz de la lámpara de la mesita de noche iluminando su piel con un tono dorado. Mientras descansaba contra mí, pasé suavemente mis dedos por su cabello, nuestras respiraciones entrelazándose en una armonía calmada y rítmica. ¿Está todo bien contigo?, preguntó, rompiendo la quietud al fin. Incliné mi cabeza en reconocimiento. ¿Existimos? Levantó la mirada, encontrándose con la mía con esa familiar e intensa ternura. No estoy seguro de lo que esto significa para nosotros. Sin embargo, soy muy consciente de que nunca había experimentado tal cercanía con otra persona antes. Inesperadamente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Hacía años que no derramaba una lágrima. No era por tristeza. Era por alegría, por la peculiar y deliciosa comodidad de ser elegida una vez más. Notada, adorada. No requiero una etiqueta, declaré. Todo lo que pido es tu honestidad sin falta. Lo haré, susurró. Y sí, lo fue. A partir de ese día, todo cambió, no a través de grandes gestos, sino en las sutiles decisiones tomadas a lo largo del camino. Se había mudado de su antigua habitación. Me acariciaba con una nueva facilidad, presionaba sus labios contra los míos con una audacia que era refrescante. Comenzamos a preparar el desayuno uno al lado del otro, nuestros hombros tocándose suavemente en la cocina, como si fuéramos una pareja descubriendo el baile armonioso de un romance matutino. La vivienda que antes resonaba con soledad ahora vibraba con suave risa y momentos de tranquila compañía. Nadie fue informado. No podíamos. No se trataba de vergüenza. Se trataba de protección. Esta conexión, tanto peculiar como exquisita, estaba más allá de la comprensión del mundo. Sin embargo, su comprensión no era necesaria para nosotros. En una tranquila tarde, me topé con una vieja fotografía guardada en el ático, capturando un momento de mis 30 años, donde sostenía a Daniel como un bebé diminuto. La miré durante lo que pareció una eternidad, no con tristeza, sino con un sentido de maravilla, contemplando cómo el tiempo había cambiado tan extrañamente, tan inesperadamente, llevándonos de vuelta el uno al otro de una manera que desafiaba toda anticipación. Se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos. «Eras hermosa entonces», murmuró, su mirada deslizándose sobre mi hombro. «Sin embargo, creo que tu belleza solo ha crecido más radiante con el tiempo». Me giré, mi mirada explorando sus rasgos. «¿Realmente crees que esto es genuino para ti?» Actuó sin un momento de pausa. «Es la única experiencia que realmente ha resonado conmigo en lo que parece una eternidad». Y eso bastó. Momentos de duda aún permanecían dentro de nosotros. En la quietud de la noche, la culpa invadía silenciosamente, trayendo preguntas que permanecían sin respuesta entre nosotros. Sin embargo, finalmente, nos encontrábamos regresando a este mismo punto. Encendimos una chispa el uno en el otro, completos, adorados. En mi opinión, eso representaba la forma más pura de verdad. La clase que te invita a quedarte. La clase que permanece en tu agarre. Incluso si el mundo nunca pueda comprenderlo, aunque el comienzo fue peculiar, nuestra historia se desarrolló aquí. Ni una sola página alteraría.